han pasado por este lugar, muchas personas permanecen en este lugar, pero una cosa podemos afirmar y es que definitivamente todos aquellos que desearon encontrar bendición de Dios en este lugar, con toda humildad lo digo, deben haber encontrado esa bendición. No porque seamos perfectos, aquellos seres humanos que conformamos esta congregación, sino porque nuestro Dios, a quien alabamos y adoramos, sí es perfecto. Y porque además estuvo presente en el corazón de esta congregación de manera permanente, el tratar de bendecir la vida de todos aquellos que llegaran aquí buscando a Dios y buscando bendición. Por lo cual nadie que teniendo intenciones de ser bendecido se pudo haber retirado de aquí sin haberla recibido. Y eso necesitamos glorificar al Señor y en eso necesitamos reconocerle a Él. Y por supuesto que tendremos que seguir pidiendo la ayuda de Dios y su bendición para seguir creciendo y mejorando, para ser instrumentos cada día mejores en sus manos, pero cada vez mayores instrumentos en la congregación. Así que, si hubo quienes fueron bendecidos, la gloria sea para el Señor. Si hubo quienes fueron llamados por el Señor a otros lugares, la gloria sea para el Señor. Si otros han sido traídos aquí por el Señor y permanecen, la gloria sea para el Señor. Y si muchos han conocido al Señor aquí, como estoy seguro que ha ocurrido, la gloria sea para el Señor. Y en todo, y por todo, y para todo, la gloria sea para el Señor. Y así es como nos encuentra este nuevo cumpleaños de la congregación, el número 36. Celebrando al Señor y sabiendo que todo lo que hemos recibido ha venido de su mano y ha venido con el propósito de que lo compartamos con los demás. Pero hoy Dios tiene palabra también para nosotros en este cumpleaños. Dios quiere compartir su palabra con nosotros, su mensaje con nosotros, como siempre lo hace. Y por supuesto que lo va a hacer encaminado en aquello que nos viene revelando progresivamente. Va a ser algo que está alineado con ese propósito y esa misión que Él nos ha encomendado y a la cual nos sigue guiando todavía. Por lo tanto, es una palabra que viene dirigida a la iglesia en su conjunto, todos nosotros, pero también a cada uno de nosotros. Y vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, para poder referirnos a este pasaje que está contenido en el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 15. Este texto, este versículo, está contenido en un pasaje desde el versículo 14 hasta el 26, que tiene como título Un obrero aprobado. Y el mensaje de Dios para nosotros en este cumpleaños es: procura ser obrero aprobado. Procura ser como iglesia obrero aprobado. Procura que tu vida como miembro de esta iglesia sea la de un obrero u obrera aprobado y aprobada. Por eso Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice estas palabras en el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La necesidad de obreros y de obreras, de siervos y siervas de Dios, de instrumentos que Él pueda utilizar, como decíamos el miércoles, cuando Él lo dispone y para cumplir sus propósitos, todavía sigue presente. La necesidad de más y mejores obreros sigue estando presente. Y digo sigo estando presente porque ya en tiempos de Jesús, cuando Él inició el ministerio y comenzó a ministrar aquí en la tierra con sus discípulos, fue lo que compartió también con sus discípulos. Él dijo, luego de haber visto las multitudes que le seguían, algunas sí, otras no, pero ver la condición y el estado de esas multitudes, dice la Biblia que Él tuvo compasión de ellas, porque vio a las personas desamparadas, no tenían amparo, no tenían refugio. ¿Y para qué queremos un amparo y un refugio? Sino para encontrar un lugar de cuidado, un lugar de protección, para estar a salvo de amenazas, de violencia, de agresiones. Esa gente no tenía ese lugar, por lo tanto era víctima. Y a veces también victimarios de violencia, de agresiones.
así como sucede hoy en día. Y al ver esa condición, desamparadas y dispersas, sin un líder, sin alguien que las guíe, sin un propósito de sus vidas, desorientadas, dando vueltas en círculos en su vida, chocándose unos a otros, golpeándose, lastimándose, buscando obtener cada uno lo suyo, egoístamente y a una costa de los demás. Al ver esa condición, que insisto, se sostiene también en nuestros días, la mirada de Jesús fue compasión. Y entonces se dirigió a sus discípulos, aquellos con los cuales iba a estar llevando a cabo la tarea de ministrar y de servir a esa gente. Miró a sus discípulos, ellos eran esos instrumentos santos, esos obreros que él estaba preparando para ser usados para la obra del ministerio. Y les dijo, miren, a la verdad la mies es mucha, la tarea es mucha. La gente que todavía necesita libertad, vida eterna, una vida con propósito, salvación, es mucha. Y los obreros son pocos. Así que él le dijo, rueguen al Señor de la mies, al Padre, que envíe obreros a su mies. Así que en aquel tiempo ya había necesidad de más obreros. Pero llegamos a este tiempo, 2000 años más o menos para redondear, de aquel momento, y la necesidad sigue siendo la misma. Y es una necesidad crítica de obreros que estén yendo a los campos, a la mies, al mundo, como el Señor envió para cumplir este propósito. Es crítica porque el Señor regresa pronto y ya no va a haber más oportunidad para nadie de ser salvo a partir de ese mismo instante. Es crítica por la condición en la cual se encuentra la gente. La gente está en esclavitud, está sufriendo, está muriendo y muere en la oscuridad y en las tinieblas que constituye una vida en pecado alejada de Dios y muere irremediablemente y sin propósito, presa de esos hábitos, de esas adicciones. El ser humano se mata uno al otro y permanece en esa condición y para no destacar otras cuestiones que aún son mucho más graves respecto de lo que acontece en este mundo hoy. Pero por todas estas razones, entre otras, la necesidad de más obreros es crítica. La necesidad de iglesias que sigan asumiendo el compromiso con la conciencia plena de que están puestos en el lugar donde están para brillar con la luz de Cristo y ser sal de este mundo y que tienen una tarea y una misión que cumplir y efectivamente la cumplen, pues hay necesidad todavía de muchas más iglesias de esa calidad y de ese tenor. Y al mismo tiempo en que aquellas que ya están levantadas por el Señor y colocadas en un lugar como nosotros, debemos seguir siendo conscientes de esa necesidad y de nuestro compromiso delante de Dios y de las personas para llevar a cabo esa misión. Asimismo también debe haber más iglesias que sean levantadas en nuestras ciudades y en nuestro país y en el mundo. Pero junto con esto entonces está la necesidad finalmente de que usted y yo y cada uno de nosotros respondamos a la palabra que Dios nos envía hoy respecto a este aniversario. Y la palabra de Dios te dice y me dice, procura presentarte ante Dios como obrero u obrera aprobado. Procura presentarte, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y esto es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Además de reafirmar de que Él va a manifestar su presencia en todo el tiempo y todos los días y cada uno de esos días. Además de manifestar que Él va a revelar su presencia entre nosotros. Además de confirmarnos que Él va a seguir cumpliendo sus promesas sobre nosotros porque Él es fiel y misericordioso. Además de decirnos que su amor es inalterable para con cada una de nuestras vidas. Y de que no habrá nada ni nadie que nos puedan separar de ese amor. A pesar de repetirnos una vez más de que confiemos, porque Él es el vencedor, porque Él venció en la cruz a través de Jesucristo y su sacrificio, aún a esas huestes espirituales de maldad que tienen en opresión y en esclavitud al mundo. A pesar de todo eso, el Señor nos dice, procura presentarte ante mí como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad.
Y nosotros tenemos establecido en nuestra declaración de misión, glorificar a Dios. Y ya lo hemos dicho y hemos hablado un poco sobre esto, pero dijimos, una de las maneras más perfectas de glorificar a Dios es siendo instrumento. No cualquier instrumento, un instrumento santo, no un instrumento que aquel que quiere utilizarlo no lo puede utilizar. No un instrumento que no está a disposición permanentemente de aquel que lo quiere utilizar. No un instrumento sucio, no un instrumento oxidado. Tu vida y la mía están dispuestas por Dios en su propósito para que vos y yo seamos instrumentos santos, porque así le glorificamos. Un instrumento sucio y oxidado o que no se puede utilizar no glorifica a aquel que lo quiere utilizar ni lo honra tampoco. Así que debemos estar destinados a profundizar estas actitudes en nuestra vida personal e individual, porque la suma de todo eso es lo que hace a una iglesia que sea instrumento santo para glorificar a Dios. Una de las características que tiene un obrero aprobado es que manifiesta su disposición como instrumento. Un obrero procura presentarse, esto es, se pone a disposición. Somos instrumentos de Dios, por lo tanto vos y yo nos ponemos a disposición de Dios. Procura presentarte, dice Pablo a Timoteo, no al pastor, no a los líderes de tu iglesia, no ante los líderes de la denominación. Procura presentarte a Dios, dice la palabra claramente en este pasaje. Y ante Él nos tenemos que presentar, porque Él es Dios, porque Él es el Señor de la obra, porque Él te salvó, porque Él te llamó, porque Él te quiere enviar y utilizar ahora también para que vos vayas en auxilio y en rescate de muchos que están en esa multitud que Él ve con compasión. Y Él pone nuestros ojos hoy sobre nosotros que somos sus discípulos, al igual que los puso en aquel momento sobre los 12 que estaban con Él. Y les dijo, puedo contar con ustedes, puedo contar con tu vida, ¿realmente estás a disposición de mí? Pues eso es la actitud que vos y yo debemos tener permanentemente, es procurar presentarnos permanentemente delante de Dios. No espasmódicamente, no alternativamente, no selectivamente, no por conveniencia, sino porque nuestra vida deben estar permanentemente consagradas y entregadas a servir a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No especulando. No porque me va mal y necesito que Dios me bendiga. No para hacerme el buenito, no para mostrar buenas obras delante de los hombres y enrostrarlas. Sino porque nuestro Dios merece ser glorificado. Y tu vida está puesta para glorificarle. Y le glorifica cuando te presentas como una ofrenda en el altar del sacrificio. Y eso es permanente. Entonces, un obrero aprobado es aquel que procura presentarse a Él de esta manera, manifestando su disposición como instrumento. El profeta Isaías participó de aquella gran visión en el templo donde Dios se reveló de una manera tan especial y entonces escuchó aquella voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y un obrero aprobado es el que tiene a flor de labios esa respuesta y dice, heme aquí, envíame a mí. No que está pensando y qué sé yo, usarlo a fulano. No el que ante esa voz que se escucha por allí, hace como que no escuchó nada y trata de alejarse antes de que sea, no, pero es esa voz que te quiero llamar. Ese es un obrero aprobado, esa es una obrera aprobada. Ese es un instrumento santo. Tu vida y la mía debe ser así, la de toda la iglesia también. O como cuando le ocurrió al apóstol Pablo, aún en el momento de su conversión. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? A tal profundidad llega la conversión, y eso es la conversión. Es ponerse a la inmediata disposición y orden de nuestro Dios y Señor. ¿Qué quieres que haga? Necesitamos en este tiempo encontrar cristianos que
reflexionen con mayor profundidad en este aspecto y tengan absoluta certeza de qué es lo que Dios quiere que hagan. Porque Dios quiere utilizarte para su gloria y para su honra. Y tiene propósito para tu vida. Necesitamos cristianos que no estén haciendo cosas porque sí, ni porque les gusta, ni porque no queda otra, ni por ninguna otra razón que no sea que porque Dios me llamó a esto. Y yo estoy dispuesto a cumplirlo y a llevarlo a cabo de la mejor manera. Y estoy hablando de la mejor manera. Y voy a insistir en eso, es de la mejor manera. Porque si es que servimos a nuestro Dios, no le podemos servir de cualquier manera. Nuestro Dios es santo, nuestro servicio debe ser santo. Debemos hacerlo con excelencia, lo cual no es perfección. Con excelencia, dando lo mejor de cada uno de nosotros. Eso es lo que le agrada a Dios. Lo demás es ir al trueque, al intercambio. Te doy un poquito a ver si yo obtengo mucho. Bueno, nuestro Dios no es honrado de esa forma. Así que procura y ponete a disposición. Y está a permanente disposición del Señor. Él quiere utilizarte. Si vamos a ser instrumentos santos, debemos estar a la mano del Maestro que nos quiere utilizar. Y para ello no tenemos que resistirnos después que quiere utilizarnos, sino ser dóciles y dejar que Dios lleve a cabo a través de tu vida aquello que Él se proponga hacer a través de tu vida. ¿Y qué va a ocurrir? Él va a ser glorificado. Y los demás le van a reconocer a Él y le van a dar gloria a Él. Y yo, el siervo siempre tiene recompensa de su Señor. ¿Estás buscando mayor recompensa para tu vida que el poder saber de que tu vida glorifica el nombre de este Dios? ¿Qué otro tipo de recompensa estarás buscando? ¿Económica? ¿De fama, de popularidad, de reconocimiento, de aplauso? En segundo lugar, como dice este pasaje de Pablo a Timoteo, un obrero aprobado está caracterizado porque no tiene vergüenza, no se avergüenza. Y una de las cosas de las cuales no se avergüenza, como el mismo Pablo, ahora escribiendo a los romanos, dice, es del mismo evangelio. Pablo decía, Romanos capítulo 1 y versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio del Señor Jesucristo, ni me avergüenzo de Jesucristo, Señor del evangelio. No me avergüenzo de decir y confesarme y reconocerme como un siervo de Jesucristo, un discípulo del Señor, delante de todos. No oculto mi identidad ni mi condición de cristiano frente a ninguno, ni a mis amistades, ni en mis lugares de trabajo, ni en ningún lado lo oculto a Cristo. Por el contrario, lo doy a conocer, lo debo dar a conocer. Lo otro es humillarlo y deshonrarlo de manera terrible. Es negar a Cristo en tu propia vida o en la mía. A eso no fuimos llamados a decir que somos de Cristo y que tenemos un mensaje de parte de Él para compartir con todos aquellos que deseen escucharlo. Por lo tanto, no nos avergonzamos del Evangelio. No sentimos vergüenza de ser cristianos. Aunque tengamos que pagar un precio por eso. Los primeros cristianos pagaron el precio de sus propias vidas por eso. Entonces es tiempo de presentarnos como obreros aprobados. Y el aprobado es aquel que no se avergüenza del Evangelio. Y quizás me avergüence confesarme cristiano delante de otros, toda vez que ya estuve participando en las cosas del mundo. Y como fui partícipe de muchas cosas que nunca debiera haber participado como cristiano, ahora claro que me va a dar vergüenza decir que soy cristiano, porque me pongo en evidencia. Seguramente usted habrá escuchado tantos testimonios en este sentido, como aquel que circula de aquella persona que trabajaba como obrero en una fábrica y trabajó durante varios años allí, hasta que uno de sus compañeros llegó un día por la mañana
y él lo observó muy distinto y diferente en su ánimo, en el brillo de su rostro, lleno de felicidad, de gozo. Dice, ¿pero qué te pasa? No sabes, déjame que te cuente, tomemos un rato, aún mientras trabajamos te voy a contar, tengo algo muy importante para decirte. No me digas, pero que te ganaste el pro de la quiniela, el loto. No, nada de eso. Ayer conocí a Cristo y le entregué mi vida a Él. Soy cristiano, ahora tengo vida eterna, Él llenó mi vida y mi ser. Dice, no me digas, sí, ayer ocurrió eso. Hermano, dame un abrazo. ¿Cómo hermano? ¿Vos también sos cristiano? Y no, sí, claro, sí, voy a una iglesia. ¿Pero cómo que sos cristiano? ¿De verdad me lo decís? Sí. ¿Pero cómo estuviste a mi lado 5 años y nunca me dijiste que eras cristiano? Nunca me dijiste que yo en Cristo podía tener una vida diferente, una vida distinta, que podía ser transformado. Nunca me diste ningún mensaje del amor de Dios. No creo que eso sea algo aislado. No sé por qué. Pareciera que eso se generaliza. Y algunos cristianos parecen tener vergüenza del Evangelio, vergüenza de Cristo. Vos y yo estamos llamados a ser obreros aprobados. Por lo tanto, damos a conocer a Cristo y nos damos a conocer de Cristo. Ambas cosas tenemos que hacer. El cristianismo no es para vivir en oculto, aisladamente, fuera del mundo, privadamente. Nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo se desarrolla públicamente. La Biblia dice que somos como esas cartas vivas que los demás deben poder leer en nosotros, la experiencia que tenemos en Cristo Jesús. Un obrero aprobado no solo no tiene vergüenza del Evangelio, un obrero aprobado tampoco avergüenza el Evangelio con sus actitudes y su vida. Un obrero aprobado no avergüenza el Evangelio de Cristo ni a Cristo del Evangelio con sus actitudes y su vida. Por lo tanto, esto es lo que implica ser un instrumento santo, un instrumento separado, un instrumento limpio, no está sucio por el pecado ni contaminado por el pecado. Eso es avergonzar el Evangelio. Cuando no permito que la sangre de Cristo me limpie del pecado que pude haber cometido. Y a veces aún no solo no permito que Dios me limpie, sino que me regodeo en el pecado que cometo. Y persisto y persevero en el pecado. Y eso es avergonzar al Evangelio de Cristo. Y Dios necesita vidas de obreros que no le avergüencen ni a Él ni a su Evangelio. ¿Y cómo podría utilizarle si fuera de esta manera? Otra vez, en esta carta del apóstol Pablo, la segunda que escribió a Timoteo, nuevamente en el capítulo 2 y el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, ¿pero para qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Debemos limpiarnos. Limpiémonos, dice la palabra, de toda contaminación de carne y de espíritu. Y sirvamos al Señor con ese tipo de corazón. Limpiémonos. Obreros aprobados. No para el 4. Un obrero aprobado no puede avergonzar el Evangelio con su propia vida. Mire, es una buena aplicación la que podemos hacer de algún pasaje que ya hemos visto en otro momento. Y que, mire lo que son las cosas, yo tomo así y abro así y justo está el pasaje este, es el de la pesca milagrosa. Están Pedro y algunos que estaban con él lavando y remendando las redes después de una jornada de pesca en la cual nada habían pescado. Y bueno, usted ya sabe después lo que ocurre, el Señor les envía a tirar la red nuevamente, ellos la echan, levantan una gran pesca, y eso por eso se llama la pesca milagrosa, pero no quiero hacer énfasis ni foco en ello. Yo quiero llamarte la atención a lo que estaba haciendo Pedro en ese momento, que era lavar y remendar las redes. Y eso implica que la red era un instrumento
en manos de Pedro para poder levantar una buena cosecha de peces. Y él la estaba lavando y remendando. ¿Para qué si no habían pescado nada? Bueno, porque la red debe estar absolutamente limpia. El olor que le queda, y seguramente en aquel mar donde había estado pescando Pedro, seguramente le dejaba otro tipo de olor. Pero además, si fuera en el mar, el salitre le deja un olor impregnado en la red, por lo cual es necesario lavarla porque los peces se alejan y se espantan cuando está en esa condición de suciedad. Así que por ello él la estaba lavando, y la lavan cuidadosamente. Los que han estado visitando el lugar de la costa argentina y habrán visto los barcos y la gente que viene de pesca con redes, se va a dar cuenta que la lavan. Y si usted pregunta, va a darse cuenta que es por esta razón también. Pero además de lavarla, la estaban remendando. Es decir, que estaban verificando que no tuviera ningún agujero. Porque lógicamente, si la red usted la levanta para levantar a los peces, por ese agujero se le van a escapar todos los peces, así que no va a haber cosecha ni fruto de la labor. Mire, de igual manera la iglesia y nuestra vida es como esas redes, deben estar lavadas y deben estar remendadas, lavadas de todo tipo de pecado y de maldad. Porque al momento que pretendiéramos ser usados por el Señor para que otro se convirtiera, la gente que está en pecado huele el pecado en los cristianos a larga distancia. Y es un contrasentido que yo le vaya a hablar a otro de cómo la sangre de Cristo limpia de todo pecado, mientras en mi propia vida no hay lavamiento con esa sangre preciosa. ¿De qué manera yo me voy a presentar ante otro para decirle, no, voy a entregarle tu vida a Cristo, que Él te va a limpiar de toda maldad? ¿Para qué? Para que Él me señale a mí y me diga, pero ¿y vos por qué no haces lavar la tuya con esa sangre y por qué me lo recomendás a mí? Redes lavadas, el pecado se huele a la distancia y es imposible que Dios pueda usar mi vida si está en esa condición. Le deshonro. Y redes remendadas, tu vida en relación con los demás debe estar perfectamente unida. El Espíritu Santo dijo que nos hizo uno. ¿Y quiénes somos nosotros para dividir eso y quebrarlo y partirlo? ¿Quién soy yo para deshacer la obra del Espíritu Santo en la vida de su iglesia y de su cuerpo? Entonces, ¿tenemos mal vínculo y malas relaciones? No aquí, pero supóngase que lo hubiera en cualquier congregación. ¿De qué manera, si nosotros quisiéramos ser usados como red, Dios podría levantar la red y que los peces y la cosecha espiritual de gente convertida permaneciera? Se irían a través de ese agujero de la red. Y ese agujero de la red es cuando entre algunas personas, pocas o muchas, no hay buen vínculo, hay enojo, hay pelea, hay discordia. Ay, no lo miro, ay, me ofendió, ay, no sé qué. Cuando ocurre eso en la iglesia, no hay unidad y además hay pecado, por lo cual no se dan ninguna de las dos condiciones, ni lavados ni remendados, sucios y rotos. Procura presentarte, procuremos presentarnos ante Dios de la manera correcta, agradable a Él. Y finalmente, un obrero aprobado no solo manifiesta su disposición permanente a ser usado como instrumento. Un obrero aprobado no tiene vergüenza del Evangelio, es poder de Dios. Un obrero aprobado no avergüenza el Evangelio con su vida o sus actitudes o su comportamiento. Finalmente decíamos, un obrero aprobado, como dice este pasaje, usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de Dios. Usa y bien. Por lo cual, para usarla y bien, primero hay que estar lleno de la palabra de Dios. Si no, ¿qué voy a usar? Ya ni siquiera bien o mal. Usaré otras cosas, otros conocimientos, pero no la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que el obrero aprobado usa bien la palabra de verdad, que es la palabra de Dios.
Por lo cual lo primero que debo hacer es ser lleno de la palabra en mi vida. Pablo le escribe a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, y les dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios viva, esté presente en abundancia en ustedes, en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Eso es usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra, además de estar llenos primero de la palabra, no es usarla para con los demás y aplicársela a los demás y darles con la palabra por la cabeza a los demás. Lo primero que es usarla bien es aplicarla yo mismo en mi propia vida. Antes de pretender hacer algo con la palabra respecto a otros. Estar pretendiendo usar bien la palabra significa, por tanto, que además de ser llenos y para estar llenos de la palabra, tenemos que ser aplicados estudiantes de la Biblia. No nos podemos quedar bajo un espíritu de conformismo. Dice, bueno, un poquito está bien. No podemos quedarnos en el pretendido y a mí me cuesta. Dice, ¿y dónde está la asistencia de Dios y la ayuda de Dios que promete toda vez que alguien quiere leer la palabra y aprender la palabra? Debemos dejar de lado la ignorancia bíblica, porque es para nuestro bien. Es nuestro alimento, dice la Biblia. Y si yo no me alimento de la palabra de Dios, ¿de qué me estoy alimentando? Mi vida puede estar raquítica espiritualmente hablando. Y de hecho parece que hay cristianos que andan por allí caminando y manifestando este raquitismo, esta ignorancia bíblica. Y la palabra de Dios mismo nos dice, erráis ignorando las Escrituras. Y me temo que hay muchos cristianos que se equivocan y cometen errores porque ignoran las Escrituras, ignoran lo que Dios dice en la palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por lo tanto, debemos levantarnos como un pueblo y un obrero aprobado, que usa bien la palabra, porque conoce bien la palabra y porque la va conociendo cada día más y porque se profundiza en el conocimiento de la palabra. Y en este sentido, hace poco compartíamos con algunos hermanos, tengamos en cuenta que leer la palabra solo implica información. Solo aplicar la palabra, vivir la palabra, es transformación. Y la palabra está dada para que transforme mi vida, no para llenarme de conocimiento. Así que leamos la palabra, informémonos sobre lo que dice la palabra, pero no nos quedemos allí. Tenemos que continuar el proceso y aplicar la palabra que hemos conocido. Allí mi vida va a sufrir transformación. Y ese es el poder de Dios. Y es el poder del Evangelio que obra en cada uno de nosotros. Así que usar bien la palabra es estar llenos de ella, es ser un aplicante estudiado de la misma y usarla bien definitivamente como hemos mencionado recién. En 2 Timoteo, pero ahora capítulo 3, versículo 16, nos habla acerca de que toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, tiene utilidad la palabra. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre y la mujer de Dios, usted y yo, obreros de Dios aprobados, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Preparados. Procura presentarte ante Dios como obrero aprobado. Estoy preparado. ¿Me podés usar, Señor? Lleva palabra a tal persona. Andá y compartí este mensaje con tal otro. Andá y compartí a ese que está en ese carro, como le dijo a Felipe, explícale las Escrituras. No, para tanto no me pidas porque no fui al seminario, no tengo instituto bíblico, no estudié teología. Y por último, entonces, usar bien la palabra es usarla para aquellos propósitos que la palabra dice que debe ser utilizada. La palabra de Dios, porque sale de la boca de Dios, es para bendecir a los demás.
Nunca sale ninguna palabra corrompida de los labios ni de la boca de nuestro Dios. Nunca hay palabra corrompida en la palabra de Dios. Toda palabra que está contenida acá, porque es palabra de Dios, está dada para bendecir a los demás, para edificar al oyente, para dar gracia a aquel que la recibe, para guiar por el buen camino. Y ese es el uso que vos y yo le debemos dar y como iglesia le debemos dar a la palabra. Nunca podemos ni debemos usar la palabra para maldecir a otros, para causarles un perjuicio, un daño, para agredir, para violentar, para destruir. Un pésimo uso de la palabra, un mal obrero del Señor. Está dada para edificar y bendecir mi propia vida en primer lugar, por lo cual otra vez debiera nutrirme de la palabra permanentemente. Y junto con ello también está dada para edificar y bendecir la vida de otros, de todos aquellos que me rodean. ¿Ya? Una de las mejores cosas que podemos hacer en este sentido es bendecir a los demás con la palabra del Señor. Iglesia, procura presentarte ante Dios, a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amado hermano, hermana, miembro de esta congregación, aquellos que Dios está trayendo en este tiempo, este es el desafío que seguimos teniendo por delante, el seguir siendo engrandecidos por el Señor en este lugar, para todavía obtener una mayor cosecha para la gloria y honra de su nombre. Y la forma en que debemos hacerlo es esta, teniendo la firme convicción y el propósito de glorificar a Dios, siendo instrumento santo, tu vida y la mía siendo instrumento santo, la vida de todos nosotros siendo instrumentos santos para cumplir ese propósito, para la extensión del reino de Dios. En la curva, en Florencio Varela y hasta en lo último de la tierra. Iglesia, celebrá, gozate, el Señor ha estado todos estos años en medio tuyo, te ha bendecido de múltiples maneras y aún lo sigue haciendo con gran misericordia y gracia. Él nos anima a llenarnos de gozo y de felicidad y celebrar este tiempo, pero nunca perdamos de vista que el tiempo de la cosecha está allí muy próximo y que Él todavía está buscando más y mejores obreros para ir a levantar esa cosecha que será la más abundante que se haya visto en la historia del cristianismo. Mi oración es que muchos de los que estamos aquí, si no todos, pudiéramos ser testigos presenciales de ello al tiempo de que somos usados por el Señor como ese tipo y calidad de instrumentos. No juguemos con el enemigo, no juguemos con el pecado, no juguemos con el fuego. Usted sabe qué ocurre en cada uno de esos casos. Así que volvámonos a Dios, busquemos su presencia, reconsagremos nuestra vida y decidamos crecer y actuar para la gloria y honra de su nombre. Así que te bendigo en el nombre del Señor. A ti, a cada uno de los que está aquí, a los que no han podido llegar hoy, les bendecimos en el nombre del Señor. Y a seguir avanzando en todos aquellos caminos que Dios esté trazando delante nuestro. Así que te propongo, para honrar a nuestro Dios, que nos has traído hasta aquí como iglesia y en la vida de la iglesia en este tiempo, y mal no ha ido, por la gracia del Señor, vamos a agradecerle a Él con un aplauso, que le honre, que lo glorifique y lo reconozca como aquel de quien hemos recibido todo y para quien damos todo. Nos ponemos en pie. Aleluya, alaba al Señor, porque Él es fiel, Él es bueno. Te ha dado esta preciosa iglesia, nos ha dado esta iglesia preciosa, nos ha dado oportunidad, presencia. Él te quiere usar, así que glorifica su nombre. Él te bendijo y te bendice. A Él sea toda la gloria. Aleluya, aplaudilo más, porque se lo merece.